Tuve la suerte de venir a la conferencia de Miguel López hace 2 meses que estuve acá, y la verdad que quedé asombrado de toda la historia del arte peruano de los 70s que yo no conocía, que él contó. Y un poco me preguntaba qué les puedo enseñar de los trabajos que he hecho, que de alguna manera haga sentido acá. Y la verdad, lo que a mí me gusta hacer es hacer exposiciones, es lo que más disfruto. Entonces pensé al menos compartir una exposición con ustedes que me parecía hacía sentido enseñar acá. La exposición tuvo 2 versiones, se llamaba Incidentes de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. En la primera versión, que fue una versión Redux que sucedió en Guatemala, y la segunda versión se llamaba Incidentes de viaje espejo en Yucatán y otros lugares, y sucedió hace un poquito más de año y medio, en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, que aquí ven el museo. Lo interesante del museo es que el museo parece una pirámide misma, y la exposición tenía que ver con la idea tanto de la arqueología, de cómo entendemos nuestra historia, cómo releemos nuestra historia, cómo la confrontamos con el presente. Entonces creo que era interesante esta combinación de una relectura del pasado histórico con lo contemporáneo, con trabajos de hoy. Y que en realidad, bueno, tenía mucho que ver con los mayas. Era una exposición que tenía de punto de partida a los viajeros extranjeros que fueron a México, a descubrir las ruinas de lo maya, y que en realidad tendría que haber sido una exposición que inaugurara ahora el 12 de diciembre del 2012. O sea, me anticipé a mi tiempo porque no sé qué es maya, entonces hubiera sido un hit enseñarla ahora y no en ese momento. Entonces, bueno, les voy a ir contando y enseñando un poco de la exposición para entender cuál fue la manera como la fui pensando y armando. Algo que me interesa mucho de las exposiciones es que en verdad el utilizar el espacio de exposición como un lugar para pensar, un lugar donde como curador uno piensa con los temas que a uno le interesan, pero que también piensa que son relevantes para los demás. O sea, en ese sentido es poder compartir con un público más amplio, y en este caso dentro de un museo, las ideas que está uno pensando. De alguna manera yo lo comparo mucho a la idea de leer un libro, pero a un libro que uno está leyendo con obras de arte, y donde las obras de arte, la obra del artista, es fundamental para ir armando estas narrativas que uno hace. Entonces, bueno, esta idea de la exposición como un campo de investigación expandido. Me gusta mucho pensar también la idea de la exposición como algo que no tiene principio ni fin, y creo que en esta exposición es muy claro, como algo que o sea, la exposición no termina el día de la inauguración, sino que simplemente el día de la inauguración es una presentación, pero la idea de que la exposición pueda seguir creciendo, transformándose, empieza desde mucho antes y también termina mucho después, y de alguna manera tiene una vida extra. En ese sentido, la labor del curador es no frustrante, pero tiene este tiempo de vida muy corta, que son las exposiciones, y que muchas veces no existe memoria de lo que es la exposición, ¿no? La exposición dura 2 meses, 3 meses, y luego desaparece. Quizás quedan unas fotos o registros por ahí. A los catálogos por lo general no tienen fotos de la instalación de las obras. Entonces, bueno, hay una especie de frustración de crear algo que también, si no tiene ni principio o fin, también es como efímero, ¿no? Aparece y desaparece y se va, ¿no? Al contrario de las obras de arte, que por lo general, bueno, la obra de arte se crea y si tiene una suerte acaba en una colección o en un museo que se guardará para siempre, para el futuro. Entonces, bueno, ahora sí vamos directo a la exposición aquí adentro del Museo de Tamayo. Y el punto de partida eran estos 2 viajeros, de los que salían los libros al principio de la charla, Catherwood y Stephens. Stephens era un escritor de viajes norteamericano, Catherwood un dibujante inglés. Es un muy sincero amigo Catherwood, dice siempre en la introducción de los libros, o sea que han de haber sido o más que muy buenos amigos. Viajaron juntos por Medio Oriente, y después, en determinado momento, bajaron primero a Centroamérica.
un poco en una especie de rara misión entre escribir estos libros de viaje donde le presentaban al norteamericano y al europeo cómo eran aquellos otros lugares exóticos, en este caso Centroamérica y demás, pero también en misiones diplomáticas muy extrañas. Por ejemplo, Stephens iba como especie de embajador para Centroamérica y en realidad estaba también buscando cuál era el mejor punto para hacer el cruce de lo que iba a ser el canal. Y mientras tanto, Catherwood iba dibujando lo que veían, iban visitando todas las ruinas, fueron los primeros que en realidad registraron en su totalidad la mayoría de las ruinas mayas que existían hasta ese entonces. Pensemos también que ellos van, creo que en 1836, 1837, el primer viaje, o sea que la América se acaba de independizar, que la Nueva España casi no permitía el paso de viajeros que no fueran de la corona o de exploradores que no fueran de la corona a su territorio. Entonces, de los primeros viajeros no españoles o no hispanos que empiezan a recorrer el territorio. Ellos de alguna manera están como, por un lado, asombrados de que se confrontan con toda esta cultura en ruinas. Este es un grabado que hace Catherwood de las ruinas de Palenque, en Chiapas, en lo que hoy es México, y de que se encuentran todos estos restos de una cultura anterior a la europea, esta civilización que parecía de pronto muy avanzada, que tenía estas construcciones, y también son de los primeros en decir que estas culturas son originarias de las Américas, que no son descendientes de la Atlántida como otros creían, que eran los antiguos habitantes de las Américas los que construyeron toda esta civilización, contrario a lo que también a veces se creía que los indígenas eran unos buenos para nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, una especie de reivindicación de la cultura indígena. Pero por otro lado, y otra vez esta doble cara que tenían estos viajeros, están dibujando todas las ruinas como están limpiando todo el terreno para poderlas dibujar y explorar. Pero también tienen esta fantasía por ejemplo, de comprar restos de pirámides, de llevarse esculturas y de alguna manera llevársela a Estados Unidos, a Washington, y de alguna manera como presentarlas como lo que sería el origen de las civilizaciones americanas. Entonces, de alguna manera, esta idea que tenían de construir una historia americana, del continente americano, que es diferente a europeo y que encuentra sus raíces en estas culturas prehispánicas pero europeas, de la misma manera que Europa se basaba en la fantasía de lo griego como cultura originaria. Entonces, bueno, todas estas cosas están presentes, y lo que es interesante que hacen ellos con la publicación de sus libros, que se vuelven una especie de bestsellers, es que desatan toda una ola de viajeros y exploradores que empiezan a recorrer Centroamérica y el sur de México, buscando entender o explorar estas ruinas, especies entre arqueólogos y artistas amateurs que están siguiendo los pasos de los libros ellos, pero también de alguna manera también explorando y registrando. Entonces la exhibición en su primera sala presentaba esta historia, digamos, especie de historia lineal, que por un lado es la representación de cómo se iban representando estas ruinas, y que siempre estaban en el límite de lo arqueológico, lo artístico, lo fotográfico. Por ejemplo, ahí se ve junto a los grabados de Catherwood, seguiría una de las primeras fotografías que hizo desde Charnay, que fue un explorador francés que llegó también al sur de México, y que fue de los primeros que hizo daguerrotipos y empezó a hacer estos grabados. También hizo una publicación sobre las villas del México antiguo, del Mundo Nuevo. Y entonces uno también va viendo estos cambios de representación que se van dando, y va leyendo también toda la historia de estos exploradores y aventureros que por ejemplo cuentan cómo cargaban todo el equipo fotográfico, cómo necesitaban revelar dentro de cavernas, cómo necesitaban no sé cuántos indígenas que les cargaran las cámaras, y también los pactos que hacen con las autoridades, en este caso con las autoridades mexicanas, para hacer la exploración. Entonces, por lo general eran contratos de este tipo, como
que decían, bueno, yo exploro, si encuentro algo, lo dividimos en 3/3 partes, ustedes gobierno se quedan con 2/3, yo me quedo con 1/3, yo escojo el primer objeto, ustedes se llevan el segundo, y esta especie de negociaciones que hacían en lo que ahora se volvió el patrimonio cultural. Pero bueno, también es como muy interesante todo lo que hay detrás, o todas las historias detrás de cómo se fue construyendo esta idea de lo que hoy consideramos el patrimonio histórico-cultural. La exposición seguía después con los Le Plongeon, que eran unos viajeros ingleses americanos, una pareja inglesa-americana, de fotógrafos que también estuvieron fotografiando las ruinas mayas, en este caso más hacia Yucatán, hacia Chichén y Uxmal, y que fueron los que descubrieron, por ejemplo, el Chacmol, que es esta escultura maya que está siempre acostada, sobre la que se hacían sacrificios, y inventan toda una serie de narrativas. Entonces, en ese sentido, ellos vuelven al esoterismo, vuelven a conectar a los mayas con la Atlántida, vuelven a crear leyendas como que si los mayas habían inventado el telégrafo y se comunicaban telepáticamente y qué sé yo. Y bueno, ahí los ven ellos dos con su séquito de negros que le están limpiando las ruinas para que ellos los fotografiaran y demás. Después la línea histórica da un salto de 100 años y aterriza en Leandro Katz, un artista argentino que en los 80s fue a Yucatán siguiendo otra vez los pasos de Catherwood, del viajero. Lo que Leandro hacía era agarraba el libro original de Catherwood, lo abría en la página donde está el grabado y lo fotografiaba contra la ruina hoy día. Entonces, por ejemplo, en este es el caso de Tulum, donde tiene la página del grabado de Catherwood en el libro de Tulum, y atrás cómo se ha vuelto este paisaje de turistas. Y acababa toda esta narrativa lineal con Rubén Ortiz Torres, un artista mexicano que vive en Los Ángeles, y que Rubén ya presentaba como el estilo maya se había vuelto una especie de estilo arquitectónico, de entretenimiento, de consumo, de turismo, en este caso unas centro vacacional en Nassau, o un estilo también como de identidad. Este es un estacionamiento de un centro comercial en Tijuana. Entonces aquí más o menos pueden ver cómo era en toda esta sala la mini línea histórica que se hacía, la línea histórica lineal de algunos de estos viajeros que también de alguna manera había esta línea de historia del arte, de cambios de representación, de cambios de manera de leer el pasado. Y algo iba a decir con respecto a lo que también hicimos y que fue creo que importante en este caso para esta exposición es que se trabajó con lo que había en México, o sea que había cierta también economía de exposición, o sea todas las obras pertenecían a diferentes museos en México, o sea hubo otras obras o otros fotógrafos que también estuvieron que me hubiera gustado tener, que no fue posible porque se volvía mucho más complicada y más costosa la exposición. Entonces, bueno, era construir esta especie de línea de tiempo de todos estos cambios de representación. Era el espacio, y había dos obras más dentro del espacio. Una película hecha por Beatriz Santiago, que estaba en el monitor, que hizo ella en la frontera de Chiapas y Guatemala, frontera Corozal, que es un pueblo de comunidad indígena desplazados por la guerrilla guatemalteca, por la guerra civil que hubo en Guatemala, que fueron resentados y que ella visita como parte del proyecto y hace dos cosas. Una, les pide que dibujen su propio entorno, sus propias casas en una especie de pizarra invisible tamaño real. Entonces ella los está registrando mientras ellos están dibujando con las manos, con esta gis invisible, los perfiles de sus casas o los perfiles de su pueblo. Y la otra cosa que hacen, les pide que hagan un inventario, que es el título de la película, donde ellos hagan la lista de todo lo que hay en la población. Entonces, por ejemplo, el líder de la comunidad empieza a decir, bueno, tenemos 40 casas, tenemos 2 escuelas, tenemos una campana para llamar a la gente, tenemos un centro de no sé qué, una tienda de no sé qué, y también dice lo que ya no tienen. Dicen, ya no tenemos el leopardo no sé qué, ya no tenemos el alquetzal. Entonces también reconociendo lo que como comunidad han perdido. Me parecía interesante como cerrar el círculo con este trabajo de Beatriz Santiago, porque de alguna manera lo que Beatriz hace
siendo ella puertorriqueña y viniendo de fuera, no tenían nada que ver con las culturas indígenas de México, pero les vuelve a dar la herramienta a los habitantes de la zona a que sean ellos mismos los que digamos se dibujan, contrariamente al viajero europeo que llegaba y dibujaba las ruinas de esta civilización, pero no al habitante mismo de la civilización. Entonces me parecía como una manera en que este círculo de alguna manera, de maneras de representar y representarse, de alguna manera se cerraba. Y luego había una obra más de Mariana Castillo de Val, una artista mexicana que lleva mucho tiempo trabajando también con la idea de arqueología, representaciones arqueológicas, donde ella construía este chacmul falso y lo hacía, confrontando dos chacmuls, trabajando con los maestros artesanos que normalmente hacen las copias para que estén, por ejemplo, en embajadas de México a veces mandan como chacmuls de fibra de vidrio o cabezas olmecas gigantes de fibra de vidrio. Entonces les pidió que le hicieran un chacmul doble para la exposición. También con esta idea, pensando tanto la idea de nuestro patrimonio, del patrimonio histórico, su reproducción, su mercantilización, las copias que se hacen del mismo. Y por último había en esta sala una obra que se integró después de la inauguración, que en realidad fue una obra que se activó durante la inauguración, que era una obra del artista galés Gerrit Evans, que me parecía de alguna manera pertinente incluirlo en la muestra, que decía: aquí todo parece que aún está en construcción y ya es una ruina. Y creo que está nomás para que lo vean. Es una especie de... en una especie de neón low-tech hecho con fuegos artificiales que de alguna manera funcionaba como punto de unión entre esta parte de la muestra, la obsesión de un país con este pasado, con las ruinas de este pasado, la reconstrucción de estas ruinas, la construcción de este mismo país, de todas sus nuevas modernidades, que a la vez se siguen de alguna manera arruinando, que nunca terminan de construirse. Y que en ese momento histórico del país, de México, tenían sentido en medio de las crisis por las luchas de las drogas, de cómo la gente tenía esta idea de que el país de alguna manera se estaba desmoronando y demás, que era la imposibilidad de construir un país, pero también a nivel más práctico tenía que ver con el mismo museo, que en ese momento también iba a estar pronto, tenía que entrar en obras de remodelación, que le iban a agregar unas nuevas salas de más de mitad del tamaño, y que una serie de obras que también se tenían que hacer, como se hace en muchos de nuestros países, antes de las elecciones de presidente, para que el presidente pudiera inaugurarlas y que no fuera considerado acto de campaña. Entonces que había que terminar con prisa y demás, y que de alguna manera afectaban a todo el museo y a la misma exposición. Cuando acabó la exposición, se montó adentro de la sala los restos de los fuegos artificiales. La otra sala, la segunda sala de la exposición, se entraba a partir de estos arcos mayas falsos que se podía ver entre los muros. Entonces aquí ven la transición entre una sala y la otra, y el espacio intermedio que queda, que uno podía ver de alguna manera, como si ven aquí también se ve como el arco maya, como también jugando con esta idea de cómo lo maya se volvió estilo, pero también como esta cosa de la falsedad que se esconde detrás. Y la segunda parte de la exposición era lo que yo llamaba arqueología conceptual, y presentaba una serie de trabajos contemporáneos relacionados con Robert Smithson, un viajero del siglo XX, del que ahora les cuento un poco. Y en realidad era presentar todos estos trabajos contemporáneos de alguna manera
si la primera sala era como un tiempo lineal, lo que se presentaba, aquí la idea era presentar una especie de colapso del tiempo o un tiempo histórico donde todo coexistiera. Pensé mucho al hacer esa sala en las salas del Museo de Arqueología en México, de cómo era antes de cuando estaba en Palacio Nacional, no ahora en el museo que muchos de ustedes han de conocer, en el Parque Chapultepec, sino cómo ponían las piedras una junto a otras en ton y son, ¿no? Entonces pensé que mucho de lo que podía existir dentro de esta sala era esta experiencia entre tiempo desaparecido, tiempo colapsado, las obras coexistían en este espacio con un poco de desorden, y que además hubiera desorden, colapso, ¿no? Bueno, se me olvidó, ¿qué más que un poco más de vida. un poco más de vino, a ver si se me viene a la cabeza, si me acuerdo lo que iba a decir de este. Bueno, en fin, da igual, ahorita me acuerdo de qué era lo que venía. La segunda sala tenía que ver con otro viajero que se llama Robert Smithson, quizás uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX estadounidense, artista principalmente conocido por sus obras de land art. Muchos de ustedes conocen la espiral de piedras que hizo en Salt Lake, en Utah, que fue su obra, bueno, su obra más grande, de gran tamaño. Él visita México en el 79, va a Yucatán, también un poco inspirado por este mismo libro de Catherine Woody Stephen que se encontró. Y en Yucatán hace dos trabajos, o hay dos cosas que le impresionan. Una es que se queda, cuando va a las ruinas de Palenque, se queda dentro del Hotel Palenque, que era un hotel a semi-terminar, que seguía en construcción. Ahí ven una foto que hizo él del Hotel Palenque. Ven el hotel que está en bloques de concreto, las varillas siguen saliendo, muy como estas arquitecturas nuestras que todavía no están terminadas y que están todavía en construcción también. Y de alguna manera a él le impresionó mucho más este hotel, lo dice que le impresionó más este hotel que las ruinas mayas que él quería visitar. Y en 1972, cuando él da una plática en la Universidad de Utah, él presenta estas diapositivas, una especie como de plática como la que estoy haciendo ahorita de diapositivas que dan los estudiantes, y donde de manera entre intelectual y otra vez cuaderno de viaje y divertida e irónica, va hablando sobre las diapositivas. Y entonces, por ejemplo, dice cosas como, qué sé yo, esta escalera seguramente lo hicieron los mayas para subir a la pirámide, o dice cosas, mira lo que me encontré en el hotel, son estos bloques de concreto, son mucho más interesantes que cualquier obra de arte que ustedes podrían ver en Nueva York estos días. Entonces, de alguna manera se está burlando como de sus contemporáneos, está diciendo que llegó a este hotel, digamos que podría ser un hotel cualquiera en nuestras regiones, y de pronto que él encontró ahí como lecciones históricas, pero también lecciones de arte. La otra obra que él hace es, en diferentes puntos que va recorriendo, visitando estas ruinas, él lleva 12 espejos que él va enterrando en diferentes lugares y les va tomando fotos en estos lugares simbólicos cercanos a las ruinas. Entonces, otra vez, no fotografía las ruinas, sino que fotografía estos espejos que pone cerca de las ruinas, y que de alguna manera lo que dice es que la obra no son los espejos, no es la foto que él hace de los espejos, sino que es ese espacio que existe entre el reflejo y la cámara, ese espacio a través donde de alguna manera, dice él, el tiempo histórico desaparece. Entonces, bueno, yo en realidad fue así como llegué yo a Catherine y demás, a través de la obra de Smithson, que algún día se me apareció hace más de 10 años, y que siempre me estuvo dando vueltas. Yo fui a visitar el Hotel Palenque, me encontré que el hotel seguía ahí, que el mismo hotel 30 años después de Smithson seguía también todavía en construcción y todavía en ruinas, se le habían añadido nuevos pisos, pero el hotel se seguía cayendo. Y en realidad este fue el punto de partida para toda esta investigación que he estado haciendo por casi 10 años o más de 10 años, y que de alguna manera aterrizó en esta exposición. Entonces, las obras de Smithson, las fotos de los espejos y las diapositivas de Hotel Palenque con su voz, se grabó la voz de Smithson
narrando toda la historia. Las compró en algún momento el Guggenheim, son obras que pertenecen al Museo Guggenheim en Nueva York. Son muy difíciles que se las presten a museos o instituciones. Y entonces también el problema era, o la idea era, bueno, ¿cómo trabajamos con estas ideas de Robert Smithson sin estar Smithson presente? De la misma manera que los viajeros anteriores habían seguido la ruta de Catherwood, nos encontramos a principios del siglo XXI una serie de artistas que empiezan a revisitar el viaje que hizo Smithson por las ruinas de Yucatán. Entonces, por ejemplo, en vez de presentar las diapositivas originales de Smithson, del Hotel Palenque, presentamos un video que hizo un artista donde con su cámara de manera pirata tomó el video de la presentación de las diapositivas en el Guggenheim. Entonces, de alguna manera era presentar la obra, que no era original, era la copia. Entonces, de alguna manera estar lidiando con esta idea de también otra vez el original y la copia de lo contemporáneo. Ya me acordé de lo que me había olvidado acá que les iba a decir de cómo presentarlas. No, que me interesaba mucho también esta idea de pensar en presentar el trabajo contemporáneo o estos trabajos conceptuales que existen en esta sala como si estuviéramos en el futuro viendo hacia atrás y nos encontráramos estas obras. Entonces también pensar cómo releeríamos nosotros estas obras que fueron producidas en nuestro presente de ahora, pero como si estuviéramos en el futuro viendo hacia atrás y tratando de encontrarle sentido de la misma manera que otros trataron de encontrarle sentido a estas piedras que se encontraron. Entonces había estos juegos también con el tiempo dentro de la exposición. Ahora sí volvemos. Entonces, la obra de Alex Huber, que era esta copia de la proyección de diapositivas de Robert Smithson. Ahí se ve la imagen del Hotel Palenque, y también por el ángulo en que la toma, de alguna manera parece que a veces está tomada desde una arcomaya, y parece además que él está dentro de la misma conferencia de Smithson, porque está moviendo su cámara, se distrae, la cámara se mueve, como le da cámara loca. Otra cosa que hicimos fue invitar a Damián Ortega, que Damián es un artista mexicano, que además de su obra como artista, su obra neopóvera orozquiana, estas son las tipo de cosas que hay que editar cuando suban esta charla a internet. Tiene un proyecto increíble que se llama Alias, y Alias se encarga de traducir libros al español de artistas europeos, estadounidenses, brasileños que no existen en el español. Entonces lo que hicimos fue comisionarle a que tradujera, no tradujera porque en realidad lo tradujo Magali Arreola, pero que imprimiera la versión en español del texto de audio del Hotel Palenque junto a las imágenes que tomó Smithson. Entonces produjo este pequeño libro de 36, 40 hojas con las imágenes de Smithson, y cada imagen que uno abre tiene mano a mano el texto que diría Smithson cuando pasaría esa diapositiva, el texto en español. Entonces creo que para mí es una de las cosas que de alguna manera siguen la vida de esta exposición, y que hubiéramos hecho esta exposición en español, y que de alguna manera otra vez el libro y el texto de Smithson regresara a México. Esta era otra obra de Jeremy Miller, un artista inglés también medio obsesionado con la idea de Smithson y Palenque. Miller va a México hace como 12 años, se queda en el Hotel Palenque, lleva el dibujo que hizo Smithson del Hotel Palenque. Aquí es una fotocopia de ese dibujo, donde Smithson dibuja ya esta realidad entrópica en construcción y destrucción que existe en el hotel. Intenta encontrar o marcar los ángulos desde donde Smithson tomó las fotos, algunas las que vimos antes, y las marca con el bolígrafo azul. Entonces marca el ángulo desde donde Smithson marcó estas fotos, toma las fotos y agarra el rollo fotográfico, lo mete en la caja fuerte del hotel, el que tiene este recibo, deja el rollo adentro de la caja fuerte y se lleva la llave con él. Entonces presenta esta documentación de estas fotos que tomó, que son tomadas desde el mismo ángulo que Smithson tomó las fotos 30 años antes, y que de alguna manera no revela tampoco. O sea, dejan esta como especie de cámara del tiempo para ver si alguien algún día en el futuro la recupera. Junto había otra obra de Sam Durant, otro artista norteamericano,
que reproduce otra obra que Smithson también hizo en su viaje en Palenque. Smithson hizo 3 obras donde agarraba un árbol que ya estaba desenraizado, lo volteaba y lo plantaba en el terreno boca abajo. La hizo la primera cerca de Nueva York, donde él vivía, la segunda la hizo con Robert Rauschenberg en Florida, y la tercera la hizo cerca de Palenque. Para él la idea era como algo que ya había perdido las raíces, pudiera volver a enraizar boca abajo, o sea, de alguna manera invertir los órdenes. Lo que hace Sandurant al ponerla sobre un espejo, Sandurant dice que de alguna manera tiene que ver también con las luchas de los pueblos indígenas de toda la América, incluyendo los nativos de Estados Unidos, que de alguna manera fueron desenraizados de su lugar o oprimidos de su propio territorio. Entonces, de alguna manera, al volverlos a sembrar boca abajo, es una oportunidad de que esas raíces vuelvan a existir de nuevo. Lo pone con el espejo, porque el espejo, bueno, es parte fundamental de esta idea de Smithson, de sus viajes espejo, de los espejos que va poniendo en el territorio, entonces también creando esta especie de infinito. Otra obra de Jacques Serrandul, otro artista conceptual, conceptual francés, que agarra las hojas del catálogo de la obra de Smithson, donde están todos esos espejos recortados. Aquí está una foto de Smithson poniendo esos espejos que luego fotografían. Recorta los espejos y los pone ahora sobre espejos. Entonces uno ve la obra y la ve, de alguna manera le devuelve el reflejo a esos espejos que habían perdido su reflejo al volverse como documentación. Entonces, si ven, de alguna manera hay toda esta serie de artistas que también de alguna manera se obsesionan con la idea de la ruina de lo que fue la obra de Smithson, y que de la misma manera están también como siguiendo su pista. Entonces, de alguna manera la curaduría consistió también en esta como arqueología de encontrar todas estas piezas. La otra obra que generó la exposición, generó la invitación a la exposición, fue esta de Jonathan Monk, otro artista conceptual escocés, que agarró el letrero de Hotel Palenque, similar al que existía en la fachada del hotel cuando lo visitó Smithson, pero ahora hace una copia de este letrero, pero lo pone boca abajo y ¿cómo se llama cuando lo vuelves espejado? Cuando lo cubres con acero cromado, y croma el letrero. Entonces, de alguna manera, el cromado le da otra vez este reflejo, otra vez la idea del espejo, del reflejo que tiene que ver con Smithson, pero también ponerlo boca abajo tiene que ver con o dice Jonathan Monk, tiene que ver con la idea de la diapositiva, de la obra, la slide, de la obra original de Smithson, que cuando uno ve las diapositivas las tiene que voltear y ver hacia abajo, ¿no? Entonces, como esta cosa de la realidad invertida que se ve boca abajo. Entonces, si se fijan, hay todos estos juegos también entre espejos, reflejos, realidades que se voltean, como voltear la manera de ver las cosas, ¿no? Y luego otra serie de obras, por ejemplo, ahorita volvemos a estas, me gustaría ver esta, de Ciprián Galeard. Él hace esta película cuando va al Yucatán, que llama Ciudades de espejos y oro, otra vez la idea de espejos en relación a Smithson y sus viajes espejos. Ciprián vino aquí a Perú, no sé si alguien lo conoció cuando vino a Perú, hizo una obra como geométrica con las llantas, como exhiben las llantas en las llanteras cuando se ponchan. ¿En qué lugar es? ¿En qué época? Ciprián hace como 2 años, esta es una obra también hace 2 años, y la expuso con Perú hace también como año y medio. Bueno, el caso es que Ciprián va a México, va a Cancún, y la asombra como este paraíso maya artificial donde los turistas norteamericanos van nada más a tomar tequila en esta como ficción, reconstrucción del lugar que les hacen, y cómo creen tener contacto de alguna manera con cierta realidad y tradición y qué sé yo, cuando en realidad están en este paraíso ficción. Y hay como 5 diferentes escenas. Esta es una que es la que más me gusta, donde él les da $50 o $100 al que se tome toda una botella de tequila. Entonces están todos los gringos ahí emborrachándose y tomándose el tequila. Y luego otras obras que son más tienen que ver un poco con Smithson, una especie de obra anónima, que en realidad lo que hicimos fue traer los pisos como los que había en el Hotel Palenque
y volverlo una especie de Carl André. Él en su texto habla de, también dice como, aquí hay cosas que podrían ser Carl André, o Carl André se volvería loco si el dios Tezcatlipoca le dijera no sé qué. Imágenes de Smithson en una escultura maya, sentado como en la piel de la escultura maya. Él habla también de los cerillos mayas y de la representación de los cerillos. Entonces, como diferentes como pistas que tienen que ver con el texto de Smithson. Y por último, una obra de Stefan Brueggemann, un artista conceptual mexicano, que pone un espejo, pero un espejo que da la espalda al reflejo, o sea que el reflejo va pegado a la pared, entonces que en realidad no refleja, y que de alguna manera lo que hace es o negar esta capacidad de reflejo, pero también quizás ponernos detrás de ese espejo. Entonces de alguna manera vuelve a toda la sala de exposición como estar del otro lado del espejo, y la idea de pensar que quizás del otro lado hay alguien más viendo estos reflejos que suceden adentro. Y de alguna manera lo confrontamos a él con los trabajos de su papá, que su papá era arqueólogo, y es interesante porque Stefan es un artista que por lo general hace obra en inglés, que a veces en México la gente se traumatiza porque como un artista mexicano no hace obra en inglés. Con la obra de su papá, que su papá era arqueólogo, entonces de alguna manera como sacarlo del closet, o sacarle como toda esta parte histórica a Brueggemann, y presentar las investigaciones arqueológicas que hizo su papá casi al mismo tiempo que fue Smithson, y donde a veces hay imágenes, las mismas imágenes que usa Smithson. Por ejemplo, esta es una imagen de ciertos acomodos de pisos del Tajín que usa Smithson cuando habla de la obra de Carl André. Entonces, bueno, había como muchos niveles de lectura. A nivel muy básico era como esta confrontación entre arqueologías pasadas y futuras, mezclado con algunas obras que ya no tenían que ver tanto con la idea de Smithson o los mayas, sino con obras que tenían que ver más con investigaciones históricas arqueológicas, que también existían en la misma sala. Una obra de Lara Marcegui, donde ella hacía excavaciones en la sala de exposición, levantaba todo el piso de la sala de exposición y luego lo volvía a poner, y era un acto que la gente, cuando iba a la sala de exposición, solamente veía el piso recién puesto y las diapositivas que ella había tomado. Otras investigaciones que había hecho Mario García Torres sobre otros hoteles de artistas de la misma época, en este caso el Hotel 1 de Boetti en Afganistán. Entonces también como de pronto buscar otros ecos que se salieran también del tema solamente maya, Smithson, Catherwood, y abrir la exposición a un tercer momento que era como abrir nuevas ventanas que se salieran de estar contenido nada más por estos dos ejes. La exposición se salió también a otro lugar, otro centro de exposición que se llama El Eco, donde presentamos otra obra de Mario García, donde él exploraba, en la pasada exploraba el Hotel 1, el Hotel 1 de Boetti, y en este exploraba un hotel al que fue Daniel Buren en las Islas Vírgenes, donde empezó a investigar con trabajos murales, y luego obras más modernas, por ejemplo, de otros artistas que fueron a México y se influenciaron por lo mexicano. Un Henry Moore que tenía que ver con el chacmol acostado que aparece al principio, y que Henry Moore habla de cómo la escultura maya lo influenció tanto, y cómo esa pesadez de la escultura fue lo que le hizo a él hacer todas estas figuras acostadas. Y aparecían algunas fotos de Henry Moore con Rufino Tamayo, a quien el museo debía su nombre, y con Matías Pérez visitando las ruinas, o otros artistas que también habían visitado ruinas, como Ad Reinhardt o qué sé yo. Por último, ya casi llegamos al final de la exposición, había dos obras de Piranesi, dos libros de grabados que nos prestó el Palacio de Minería, que eran de 1700, donde estaban abiertas en dos páginas. Una especie de pirámide que aparece en uno de los grabados de Piranesi, y que de alguna manera semejaba la misma arquitectura del Museo Tamayo, y una de las cárceles de Piranesi, que Robert Smithson habla cuando habla del Hotel Palenque, dice, aquí parece que fuera un grabado de Piranesi, los pisos se están cayendo, o hay hoyos entre los pisos donde las escaleras suben y bajan, y podrían crear estos espacios de fuga de Piranesi. Y por último, un pequeño registro, que era una obra que había hecho Gabriel Orozco en el 88, junto con un arquitecto que se llamaba Mauricio Rocha y otro que se volvió después curador, Mauricio Mallet, una obra con la que ganaban
un salón de artes plásticas en el Museo de Arte Moderno que se llamaba Soportes para nuestras ruinas modernas, y donde metieron dentro de la sala del museo estas estructuras de cimbra, que son las piezas de la construcción, para de alguna manera como sostener el techo del museo. Entonces, de alguna manera aquí, otra vez cerraba el ciclo digamos, una especie de crítica a la situación misma de los museos de México, que parece que siempre se están sosteniendo con palitos, y que en cualquier momento todo se puede caer, ¿no? Especialmente los cambios de gobierno. Cada 6 años, cuando entra un nuevo gobierno, cambian las elecciones, y los museos siempre, todo el trabajo que se construyó durante 10 años se vuelve frágil otra vez. Y afuera de la sala de exposición había como zona de lectura, donde había como sillas que de alguna manera recordaban el mobiliario que había en el Hotel Palenque, algunas plantas como los plátanos que había ahí en el Hotel Palenque, y material de lectura que tenía que ver con la exposición, para que la gente se sentara. Antes de pasar esto, y otra vez esto que les decía, que las exposiciones no tienen principio ni fin. Esta fue la versión de la exposición que se hizo en Guatemala, en el Centro Cultural de España. Era una exposición mucho más chiquita, que también de alguna manera tenía la idea de confrontar los grabados de Catherwood con las investigaciones de Robert Smithson sobre Hotel Palenque. Aquí aparecen en fotocopias, no ni siquiera en hojas de catálogo arrancadas. Eso también a veces como resolver cuando no hay presupuesto, como en el caso de Guatemala, resolver de la manera que sea posible cómo presentar las obras, o que la gente también en Guatemala sintiera que, sobre todo en un contexto como el de Guatemala, que es mucho más frágil, que podían hacer exposiciones sin tener que recurrir a las grandes obras o demás. Entonces se confrontaba en la sala las fotocopias y hojas de catálogo de Smithson con los grabados de Catherwood, con la zona de lectura en medio, y luego había la otra sala, que era la sala más de trabajos contemporáneos, que tenían que ver menos con arqueología, y ahí había más, tenían que ver más con arqueología en general y menos con los mayas mismos. Y ahí había trabajos de Armando Andrade, o algunos trabajos que sí siguieron la vida en la exposición, otros que no. Y terminaba todo con este video que me parece muy divertido, y que hubiera estado bueno que estuviera en la exposición en México, que era un trabajo de performance de un artista guatemalteco que se llama Naufo Ramírez Figueroa, y que hizo este performance en especial para la exposición. De alguna manera pone a bailar al edificio prehispánico con el edificio de la colonia, con el edificio moderno, mientras tiene las marimbas del infierno siempre juntos tocando. Bueno, no hay performance sin desnudo, ¿no? No, pero creo que era lindo la manera que él confrontaba, como, sobre todo en una sociedad que es quizás todavía más clasista que la peruana o la mexicana, donde las divisiones entre indígenas y blancos son mucho más marcadas, donde el blanco oprime todavía más al indígena y el mestizo todavía más al indígena. Entonces, de alguna manera, también queriendo hacer como esta presencia de que al final lo que importaba más que allá que todas esas
todas esas capas de arquitecturas en la historia era la presencia humana, lo que le interesaba rescatar, que de alguna manera también tenía que ver en la exposición de los incidentes. También había siempre ese fondo, ¿no? de que, por ejemplo, el país de México se preparaba o se prepara para celebrar el 12 de diciembre de 2012 como el fin del mundo maya o el comienzo de la nueva era maya, y están construyendo todos estos arcos mayas por toda la Yucatán y estas rutas turísticas y qué sé yo, cuando los mismos descendientes de quienes hicieron las pirámides siguen trabajando de recamareras o hacen camas en los hoteles, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que había esa crítica ahí metida. Bueno, ya nada más de ñapa, ¿se dice ñapa aquí? ¿Cómo se dice pilón? Ni pilón, ni ñapa. En Colombia dicen ñapa y en México pilón, extra. De extra, ñapa dicen en Colombia. Acá local por decir ñapa. Rápido les presento el proyecto que está en proceso, que es por lo que vine aquí a Perú esta vez, invitado por Juan Carlos a trabajar un poco con su colección y presentarla dentro de lo que es el centro comercial Camino Real. Entonces, un poco como un pretexto nos agarramos de esta idea de, bueno, él desde hace mucho tiempo quería enseñar parte de su colección, no solo en el espacio de A1000, sino en otros locales vacíos que existían en el lugar. Y bueno, la presencia del centro comercial, que era tan fuerte, me llevó a pensar en el proyecto de Walter Benjamin y las arcadas, que en español se llaman los pasajes, y usarlo como pretexto para reinsertar obras que salieron de un circuito comercial a formar parte de una colección, a reinsertarlas dentro de locales comerciales hoy vacíos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando estos días, también con Renzo, con Juan Luis, con Yoso, y es como meter otra vez estas obras de arte dentro de locales comerciales y recuperar cierta experiencia también de lo que habla Benjamin, la experiencia de la modernidad en los pasajes, cómo va él, cómo clasificando los diferentes pasajes y demás, pero también con ciertos recuerdos del centro comercial mismo como el lugar de contacto con la modernidad, específicamente este centro comercial de los 80 de Perú. Entonces, bueno, también estamos haciendo un proyecto que ojalá funcione con Eliana y con Gilda, donde también confrontan estos recuerdos. Es una pequeña invitación también a que ellas hicieran algo que no fuera una obra de la colección, sino también como tratar de hacer algo nuevo. Y bueno, qué sé yo, hay cosas interesantes que hay que dice Benjamin acerca de la colección, de la idea del coleccionista, de cómo el coleccionista de alguna manera separa algo de la vida para guardarlo, pero para darle vida también futura. Entonces, bueno, quizás como parte del grupo valdría la pena en algún momento visitarla. No sé si nos dé tiempo de que les dé una visita, pero sino con Juan Luis y con Josu valdría la pena también que se dieran una vuelta. La idea, bueno, hay algunos locales de lo que era el Camino Real. Bueno, el lugar se llama A1000, ¿no? Yo pensaba mucho, cuando también pensábamos qué podía ser A1000, y pensamos aquí Museo Invisible de Lima, que de alguna manera pudiera ser ese museo de arte contemporáneo que todavía no está presente, que está un poco invisible. Entonces, bueno, que también apareciera un poco la posibilidad de ver trabajos que han hecho la gente de acá, que la gente lo podría ver en vivo. Un poco lo que sucede aquí en esta casa, ¿no? Que me gusta mucho cuando uno viene, que cada cuarto son pequeñas retrospectivas de artistas, ¿no? Y que para mí mucho es luego una queja que tengo cuando viajo mucho por Latinoamérica y voy a diferentes lugares, que a veces digo, bueno, ¿dónde veo obra histórica? O sea, ¿dónde veo obra de los 60, 70, cuando habla Miguel de todo esto? Y decía, bueno, ¿dónde puedo ver todos sus trabajos? Porque no están en ningún lado. ¿Y dónde veo lo que están haciendo las gentes hoy, no? Y en realidad, bueno, los únicos lugares donde uno ve luego lo que está haciendo la gente hoy son las galerías comerciales. Entonces, bueno, también es como celebrar la existencia de la galería comercial, porque en realidad las galerías comerciales luego hacen el trabajo de las concejales, ¿no? Lo que hacen las concejales en Europa, ¿no? Son en realidad también espacios de proyectos donde muchas veces las galerías apuestan por artistas
Entonces, bueno, apoyar también apoyar las galerías comerciales, apoyar los espacios de artistas, apoyar a los artistas, ¿qué más? Y, bueno, no sé, quizás también podría ser como una posibilidad para pensar qué es lo que es, cómo puede uno contribuir al desarrollo de la vida cultural del lugar. A mí lo que me impresiona mucho de Lima es que hay muy buenos artistas y que hay grupos de apoyo, ¿no? O sea, que sí hay un pequeño grupo que está trabajando, que en muchos otros lugares uno siempre piensa, siempre la gente está muy desesperada por salir, o los artistas por salir y porque tienen el trabajo afuera, y se les olvida de darle visibilidad a su propia escena, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante como también aquí, bueno, la gente sí hay esa pequeña visibilidad, ¿no? Que quizás también es una percepción que yo veo desde afuera, pero donde veo que aquí hay mucho más que en muchos otros de los lugares que visito, ¿no? Que quizás también hace falta trabajo mucho, pero me gusta que haya iniciativas como las de este grupo que ojalá que lleven a más cosas, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Tienes algunas imágenes de mí? No, estamos montando Sí, no, para eso se lo dejamos de sorpresa. Todavía nos falta una semana de trabajo. ¿Y va a ser de qué periodo las obras? Las obras de Juan Carlos básicamente es casi todo contemporáneo, en la mayoría peruanos, salvo algunos diálogos. La idea también fue presentar dentro de los, tampoco son tantos espacios de tierras, serán como 12 o entre 12 y 15, pero presentar obras que tuvieran cierta presencia o donde hubiera como un cuerpo de obra del artista como representativo, o sea, que obras que de alguna manera ocupen espacio o que juntas formen un cuerpo de obra. Y luego en el espacio grande, que es el espacio que normalmente conocen, ahí sí más obra, digamos, histórica. Ya verán. Sorpresa. Creo que no va a haber inauguración, pero bueno, ya les informaremos cuándo se puede visitar. Ya todo eso lo ven con Juan Luis, que está ahí presente. Les mandará un email diciéndoles. ¿Qué más?